Bueno, parece imponerse en el gobierno la estrategia del plan Durar. Es decir, seguimos parche sobre parche y vamos viendo si así la podemos ir acomodando en medio de la corrida cambiaria y una aceleración de precios de la economía que es muy, pero muy fuerte. Acaba de decir Cecilia Todesca, una de las economistas preferidas de Alberto Fernández, que va a venir mal la inflación en julio y el Banco Central tiene algunas estimaciones propias de que podría estar cercana al 8%. ¿Y por qué digo el plan Durar? Porque el último anuncio de Alberto Fernández, o del gobierno de Alberto Fernández a través del Banco Central, apunta a eso, a conseguir un poquito de dólares, a ver si con el sector agropecuario se pueden sumar algunos dólares en la desesperación del Banco Central por pasar el invierno, es decir, por conseguir algunos dólares más, ha dicho Pelle 2.500 millones de dólares, para llegar a septiembre sin una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial. Ahora, en medio de todo esto, está claro que la estrategia propia de Alberto Fernández es la estrategia de marear a todos. Es decir todo el tiempo cosas para que nadie entienda nada de lo que quiere hacer en los próximos pasos. Esa es la estrategia evidente del presidente, porque fíjense las últimas cosas que decía Alberto Fernández sobre el campo. Esto fue el viernes y ayer. Algunos siguen especulando para vender lo que tienen que vender, cuando Argentina lo que está necesitando para seguir produciendo, en un mensaje a los porotos de soja retenidos en los campos. Otra de las frases de Alberto Fernández en los últimos 3 días, no estoy hablando de los últimos 3 meses, los últimos 3 días fue: guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita. Y el último mensaje, sacando pecho: no me van a torcer el brazo. Ahora, ¿por qué digo que la estrategia de Alberto Fernández es marear a todos? Que nadie sepa efectivamente cuál va a ser el próximo paso ni hacia dónde va a ir el gobierno. La verdad que contradice todo el manual de lo que hay que hacer en medio de una corrida cambiaria, una corrida al dólar, de aceleración inflacionaria, de salida de depósitos en dólares de los bancos. Se fueron desde principio de julio, desde que renunció Guzmán, 800 millones de dólares de los bancos. Bueno, al revés de lo que dicen todos los economistas que han tenido algún tipo de experiencia de gobierno, vos tenés que dar mínimamente previsibilidad, incluso economistas que están muy cercanos al oficialismo o que han estado muy cercanos y de consulta de Alberto Fernández. El presidente es una máquina de marear a todos, es decir, marear a los dirigentes propios, a los dirigentes de la oposición, enfrentarse con el campo, después darle incentivos, sin saber exactamente cuál es la hoja de ruta del gobierno y cuáles son los próximos pasos. Después de que el presidente dijo todo esto, no me van a torcer el brazo, tienen 20.000 millones de dólares, que además está todos los números mal y se lo contradice el propio presidente del Banco Central, que hoy salió a decir los números que hay de dólares y estimaciones retenidos, entre comillas, en el campo, que no tienen nada que ver con estos 20.000 millones de dólares de los cuales habló Alberto Fernández. Es decir, el presidente, sin información de sus propios funcionarios, lanza declaraciones que después las contradice con sus actos de gobierno. No me van a torcer el brazo. Y finalmente, ayer el Banco Central anuncia el dólar soja. El dólar soja, que ahora van a ver, hay que hacer un posgrado en interpretación de normas del Banco Central, para que ahora les voy a tratar de explicar la forma más fácil posible de qué se trata el nuevo dólar soja y cuáles son los mecanismos complejos, todo para no generar un tipo de cambio distinto. Entonces el Banco Central comprometiendo a los bancos con los depósitos en pesos, calzándole una letra del Banco Central para que efectivamente los bancos puedan habilitar depósitos en pesos ajustados por el tipo de cambio oficial. Bueno, toda una ingeniería en la cual es muy difícil interpretar, pero que deja, ahora vamos a ver, bastante disconformes al sector agropecuario
y muy disconformes a la propia tropia del oficialismo, que ha salido a decir, pero ¿cómo, Alberto Fernández, no te iban a torcer el brazo? Terminaste de una manera indigna dando un incentivo que decías que no ibas a dar y que hay dudas respecto a su efectividad. Entonces, por eso es claro que el presidente, la vicepresidenta, Sergio Massa, no está claro quién decide hoy, o sí está claro, pero no se termina de blanquear, no terminan de definir cuál es el rumbo. O el rumbo que está definiendo Cristina lo pone Alberto Fernández en un brete respecto a el sendero que él debería marcar dentro del acuerdo con el FMI. Y por eso, ahora van a ver, por un lado tenemos a Batakis diciendo en Washington y en Nueva York, Cristina me dio el apoyo para el ajuste fiscal, o diciendo, no soy una talibana, no creo que con controles de precios se pueda bajar la inflación, para tratar de hacer algunos guiños a los inversores y al FMI. Por otro lado tenemos a Alberto Fernández confrontando con el campo. Hay una manifestación de movimientos sociales convocados para el sábado frente a la rural para enfrentar al campo que, según dice Alberto Fernández, retiene los dólares que la Argentina necesita en este momento tan crítico, como si ese fuera el problema hoy de la dinámica de lo que estamos viendo en la economía. Y por otro lado lanza esto. ¿Qué es el dólar soja? Bueno, hay una circular del Banco Central que establece que aquel productor agropecuario que vende en pesos su cosecha, los porotos que tiene en silobolsa en el campo, el 70% de lo que venda en pesos a la cerealera o al molino, lo va a poder, lo vende obviamente al tipo de cambio oficial menos las retenciones, todo en pesos, ahora vamos a ver los números, y con eso va a poder hacer un depósito a la vista, una cuenta corriente o una caja de ahorro, en pesos ajustada por el dólar link. Es decir, lo que siempre decíamos, si se vende la cosecha y vos vendés algo que tiene una relación directa con el dólar oficial, ¿qué haces con los pesos? Bueno, le habilitan que el 70% de esos pesos lo puedan poner en una cuenta a la vista en el banco ajustado por la evolución del tipo de cambio oficial, que ha acelerado su devaluación diaria, las mini devaluaciones diarias. Hoy está alrededor del 5,3% mensual, que anualizado da un 80%, que está muy por arriba de la tasa de interés que se paga a los depositantes de plazo fijo. Eso por un lado. Por otro lado, el 30% restante de lo que vendan de nuevo al tipo de cambio oficial, menos la retención del 33%, esos pesos van a poder comprar dólares ahorro. Es decir, dólar con el impuesto país del 30% más la retención de ganancia del 35%, eso da un dólar de 226 pesos. Es decir, todo un mecanismo muy complejo para reconocerles un poquito más de dólar al sector agropecuario, a los productores, a 8.500 productores que venimos contando como otros sectores de la economía van vendiendo el poroto de soja que tienen en silobolsas en los campos a medida que tienen que pagar insumos, a medida que tienen que pagar los costos de su producción, pero no venden todo junto porque hay una expectativa muy grande de que se va a devaluar y además si venden eso con los pesos no saben qué hacer con los pesos. Quisieran comprar maquinaria, quisieran comprar auto, camioneta, bienes de capital, pero todo el mundo a su vez se para sobre los stocks y no está vendiendo aquello que seguramente va a seguir subiendo fuertemente atado al dólar y a la inflación. Y eso es lo que está paralizando la economía. Entonces el gobierno dice, dijo hoy el presidente del Banco Central, 2.500 millones de dólares para pasar el invierno, para pasar ahora este mes de agosto y llegar a septiembre, donde va a haber menos importaciones de combustibles y de gas, y para eso les doy este incentivo puntual hasta el 31 de agosto al productor agropecuario para que en los cálculos de Pelle justamente vendan unos 2.500 millones de dólares que están retenidos por encima de lo que es normal en esta época del año. Fíjense que hoy Pelle dice que están retenidos nada más que 2.500 millones de dólares por encima de lo normal. El presidente hablaba de los 20.000 millones de dólares. Y que el total de lo que está en los campos para venderse de acá a fin de año, dice Pelle, son 14.000 millones de dólares, en línea con lo que nosotros habíamos contado, unos 15.000 millones de dólares que había en los campos,
nuestro cálculo era que por encima de lo normal había unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Hoy dice Pelle que hay 2.500 millones de dólares por arriba de lo normal en esta época del año, y con este incentivo quieren que eso se venda en pesos a la cerealera los exportan e ingresen 2.500 millones de dólares a la Argentina, adicionales a lo que ingresan en el mes de agosto, para poder transitar la situación muy ajustada que hay en el mercado cambiario hasta el 31 de agosto.